Vivimos en un mundo de constante cambio, y esto no es diferente para la humanidad, ya que desde que tenemos uso de la razón, hacemos lo posible en nuestro poder para cambiar. Y uno de los factores fundamentales en nuestro constante cambio lo son las creencias espirituales. Desde una tribu que decide sacrificarle bebés a sus dioses para cambiar las malas temporadas de las cosechas, hasta el Imperio Romano adoptando el cristianismo como religión principal para cambiar el rumbo político, social y económico del imperio. No importa cuál sea el cambio, las religiones y creencias espirituales siempre serán un elemento importante en la decisión de cambiar. Y el libro de Enoch no fue la excepción. Este libro fue un agente importante en el cambio de una época a otra. Un libro lleno de tantos misterios, tanta simbología y tanta información que hoy día parece ser una colección de mitos y leyendas. Un libro que habla de ángeles caídos, profecías extrañas y un poco de astronomía. Pareciera no tener ningún tipo de importancia en nuestra era moderna. Pero la verdad es más profunda que eso. Verán, el libro de Enoch es uno de los agentes con más fuerza de cambio en la historia de la humanidad. Fue el mensaje encriptado en sus páginas lo que serviría para cambiar el mundo entero a lo que conocemos hoy. Y tal y como dice el título de este video, el libro de Enoch es el mensaje final de una generación moribunda, el legado de una sabiduría antigua, el testamento final de la restauración y el cambio. Bienvenidos a la experiencia escéptica. ¿Están listos? Comencemos. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y apretar la campanita de las notificaciones. Así estarán al tanto con todo el contenido que subimos a este canal. También nos puedes regalar un like si te gusta el video. Y si deseas apoyarnos de una forma más directa, puedes hacerte un miembro del canal o dejar una donación con los super stickers o un super chat cuando estemos en directo. O un super gracias. Ahora sí, volviendo al tema. Cuando leemos ciertos pasajes de la Biblia, se nos hace difícil entender el por qué ocurren ciertas cosas. Como por ejemplo, Israel se supone que sea un pueblo monoteísta, pero en Levítico 16 vemos al pueblo haciendo un sacrificio a Jehová y a un demonio llamado Azazel. Pero, ¿por qué? ¿No se supone que solo se le sacrificaba a su Dios para la expiación del pecado? ¿O como sombra del sacrificio de Cristo según los cristianos? Así que ¿por qué ofrecerle sacrificios a un demonio? Por siglos nunca supimos la respuesta, y las fuentes judías tampoco nos daban mucha luz sobre el tema. Pero al final, toda verdad sale a la luz, y en el siglo XVIII, esa luz llegó en forma de un documento que fue descubierto por un explorador escocés en la nación de Etiopía. Y dicho documento lo es el libro de Enoch. Fue aquí cuando nuestro conocimiento de ciertos misterios del Antiguo Testamento se fue esclareciendo. Ahora sabíamos por qué los israelitas le ofrecían sacrificios a un demonio, que en realidad no era un demonio, llamado Azazel. Fue aquí donde descubrimos que los ángeles caídos en realidad no pecaron en contra del Dios Altísimo porque simplemente se enamoraron de unas mujeres humanas. Fue en este libro donde descubrimos la verdad de la religión judía, y cómo esta no siempre fue idéntica, sino que había una división entre las creencias del primer templo y las creencias del segundo templo. Ahora, similar al libro de Daniel, que aparenta haber sido escrito entre el sexto y el quinto siglo antes de Cristo, pero que en realidad hoy sabemos que fue escrito en el segundo siglo antes de Cristo, el libro de Enoch también fue escrito entre el tercer y el primer siglo antes de Cristo, pero su historia se remonta a los comienzos del segundo templo, al final del sexto siglo. Aunque algunas fuentes judías dicen que el segundo templo fue construido en el cuarto siglo, aún así, el libro de Enoch fue escrito más adelante. Aunque algunas secciones, como el libro de los vigilantes o los llamados ángeles caídos, fueron escritas entre el quinto y el cuarto siglo.
Y esto lo sabemos ya que en el Génesis aparecen menciones del libro de Enoc, como lo es la historia de los ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres en Génesis 6. Historia que fue escrita entre el quinto y el cuarto siglo. El libro de Enoc no es más que literatura apocalíptica y polémica. Estos textos eran muy comunes en esa época, pero el libro de Enoc era especial. Verán, los judíos del segundo templo y los rabinos más adelante rechazaron el libro de Enoc, ya que este contiene información que choca con sus creencias, información que sí era aceptada por los hebreos del primer templo. El libro de Primera de Enoc, el cual llamaremos simplemente el libro de Enoc, se compone de 5 partes. La primera lo es la sección de los vigilantes, la cual cubre del capítulo 1 al 36. Y la historia se trata de cómo los hijos de Dios, o los vigilantes, descendieron del cielo a la tierra y a través de sus malas decisiones, introdujeron el mal en el mundo. Esto le dio paso a la aparición de los Nefilim, una raza de híbridos humanos y ángeles que causa el diluvio mundial como método de lidiar con estos monstruos gigantes, mitad hombres, mitad divinos. La segunda sección se llama las similitudes de Enoc, o las parábolas de Enoc, y cubre desde el capítulo 37 hasta el 71. Aquí vemos 3 visiones del gran juicio, en donde las fuerzas celestiales juzgan a los impíos, y este gran juicio está presidido por una figura misteriosa conocida como el Hijo del Hombre, y la identidad de este personaje le es revelada a Enoc más adelante en el libro. Del capítulo 72 al 82 tenemos el libro de astronomía. Este libro nos muestra cómo se calcula el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. También utiliza un sistema bastante complejo para determinar las distintas temporadas, en lo que vendría siendo el calendario solar más detallado para su época. El cuarto libro lo es el libro de los sueños, que cubre desde el capítulo 83 al 90. Aquí se nos muestran 2 visiones que tuvo Enoc sobre su hijo Matusalén. En la primera visión se nos muestra cómo la tierra sería destruida por completo, y en la segunda visión se nos muestra la historia de Israel en forma de una interacción entre animales y hombres, algo así como las 4 bestias del libro de Daniel. A esta visión se le llama el Apocalipsis de animales. Y al final tenemos la epístola de Enoc, entre el capítulo 91 y el 104. Aquí vemos cómo Enoc profetiza maldiciones contra los impíos y bendiciones para los elegidos de Dios y los justos. Es aquí donde nos encontramos con la promesa de la vida eterna, pero también nos topamos con una gran polémica escrita contra el segundo templo. El libro de Enoc es famoso por su fascinante contenido. Los ángeles caídos que corrompieron la humanidad, la forma en cómo se obtiene la vida eterna y la resurrección, entre otras cosas. Por lo que en realidad es verdaderamente intrigante es lo que no dice. La teología enoquiana no contiene absolutamente nada de las ideas y creencias prominentes de la teología judía, como la ley de Moisés, nada sobre la tierra prometida, y como si fuera poco, el Antiguo Testamento nunca es citado por el libro de Enoc. Es una obra judía que es antijudía, pero irónicamente sí está lleno de muchas ideas cristianas, a pesar de que fue escrito siglos antes de que existiera el cristianismo. Y es aquí donde les recomiendo que vean nuestro video llamado El cristianismo proviene del primer templo y no del segundo, para que entiendan a qué me refiero. Enoc se preocupa demasiado en hablar del Mesías y de los reyes divinos. Esto se debe ya que su fundamento es uno de una teología angelical, que tiene en su corteza una promesa de juicio, la cual es contada a través de unas visiones proféticas, las cuales fueron rechazadas por las reformas deuteronómicas del rey Josías en el séptimo siglo antes de Cristo. Así que, ¿por qué debería importarnos un libro que fue rechazado por el templo de Jerusalén y a la misma vez por los cristianos? Pues la verdad es que este libro debería importarnos porque contiene grandes ideas que fueron rechazadas por la élite religiosa, ideas que eran parte de la historia religiosa de los judíos y que se creían en el primer templo. En el Viejo Testamento
Se nos dice que el mal viene por desobedecer los mandamientos escritos en piedra, o por darle la espalda a Jehová en desobediencia, o por idolatrar otros dioses, o por no donarle al templo. Otras veces el mal sale de Dios mismo, como una catástrofe o una peste. Esto lo hace de vez en cuando para probar a su pueblo, para ver quiénes son fieles. Y otras veces lo hace sin razón alguna, por tan solo verlos brincar. Pero en el libro de Enoch no hay confusión alguna sobre el tema. El mal vino de un solo lugar, por ángeles rebeldes que corrompieron la creación, revelándoles un conocimiento oscuro y corrompido. Esta historia la vemos mencionada brevemente en Génesis 6, como dijimos al principio, pero obviamente fue altamente editada para omitir los detalles de su rebeldía contra Dios, su castigo, sus acciones malignas que trajeron el mal al mundo y sus identidades. ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Por qué omitieron información tan importante de este libro? Pues la razón es porque sus ideas teológicas no eran compatibles con las del Segundo Templo y los judíos del exilio. Lo mismo ocurrió con varias fiestas cananeas, las cuales sirvieron como un fundamento para las fiestas judías. Esto también fue removido, y la razón lo fue porque los judíos del exilio y el Segundo Templo cambiaron su calendario. Ahora seguían un calendario lunar, dejándose influenciar por Babilonia, donde vivieron por muchas décadas. En el primer templo seguían un calendario solar, y esto, mis amigos, aunque no lo crean, es la verdadera raíz de todo el problema. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Enoch no fue un libro preservado por los judíos. No lo consideraban inspirado por Dios, pero sí lo han tratado de refutar múltiples veces a lo largo de la historia. Ahora, los que sí preservaron las escrituras de Enoch fueron los cristianos. Sin duda alguna, cuando el templo fue destruido por Roma en el año 70, los cristianos que lograron escapar la destrucción y que se alojaron en una región llamada Pela, cargaban con este texto de Enoch, ya que de Pela se esparcieron por todas las partes del imperio, hasta que el texto terminó en Etiopía. Al igual que los cristianos, los autores de Enoch estaban en desacuerdo con el Segundo Templo. Rechazaban los sacrificios de animales, rechazaban la autoridad del sumo sacerdote, y hasta se imaginaban la destrucción del templo, cosa que era una blasfemia para los judíos, pero era celebrado por los cristianos, como vemos en el libro de Apocalipsis. Es como si el cristianismo fuera una continuación de la teología que encontramos en Enoch, y no un derivado del Segundo Templo. Pero aún más asombroso que esto, lo es el hecho de que el libro de Enoch es citado más veces por los autores del Nuevo Testamento que por todo el Antiguo Testamento combinado. Y esto nos muestra que para poder entender en su totalidad el contexto del Nuevo Testamento, las creencias de los antiguos hebreos del primer templo y el legado que dejaron en este mensaje final, debemos estudiar este libro con mucho empeño. Así que ahora que conocen la historia de fondo, pasemos a conocer de lleno el libro de Enoch. El libro de los vigilantes comienza con la bendición de Enoch y un poco de establecimiento del plot o el ambiente de la historia. Esto lo hace en tan solo 5 capítulos. Enoch comienza bendiciendo a los elegidos de Dios. En la teología de Enoch, la predestinación juega un rol muy fundamental. Pero es bueno dejar claro que estos elegidos no son los israelitas, sino que son todos los que se adhieren a la teología correcta. Ahora, aquí es que se pone interesante, porque también existe un grupo de personas conocidos como los justos. Los justos no son los elegidos, ni viceversa. Estamos acostumbrados a que solo exista una dualidad o un dilema entre los tipos de personas que hay, los buenos y los malos. Pues en el libro de Enoch no es tan blanco y negro, sino que hay varios colores. Al igual que los elegidos, los justos tampoco tienen que ser israelitas necesariamente, pero están del mismo lado que los elegidos. Y también existe el elegido. Este es una figura mesiánica del cual hablaremos más adelante, ya que el libro de Enoch nos revela su identidad. El libro de Enoch completo es la historia donde un grupo, dígase el Elión o el Dios Altísimo, Yahvé o Jehová,
los justos, los elegidos y el elegido, y el mismo Enoch, están en una batalla teológica contra las fuerzas del mal. Y estas fuerzas son representadas por Semyaza o Chemihaza, Asael o Azazel, como se le conocería en el Antiguo Testamento, los enemigos de Israel y los israelitas que fueron corrompidos por otra teología, o sea, los israelitas del exilio y el segundo templo. Y listo. Pero qué curioso que no aparece Satanás o el diablo en la lista de los enemigos, ¿cierto? Bueno, eso es porque, como hemos dicho en videos anteriores, los judíos del primer templo no creían en ningún diablo o enemigo directo de Dios. No creían en un ángel o querubín que se rebeló en el cielo contra Dios, el cual terminó siendo expulsado. Pero esto ya lo hablamos en nuestro video Al diablo no conocido, el enigma de Satanás. Aquí dejamos claro que los antiguos hebreos no creían en el diablo y que la Biblia tampoco menciona a dicho personaje en el Antiguo Testamento. No está en Isaías, ni en Ezequiel, y tampoco en el libro de Job. Vayan a ver el video después de este para que entiendan el contexto. Enoch comienza bendiciendo a los elegidos y a los justos, pero esta bendición no es para las personas de su día, sino que la bendición rebasa los límites del tiempo para llegar hasta aquellos que estarán vivos en el día de la gran tribulación. Ahora hago un entre paréntesis para tocar el asunto del tiempo en el libro de Enoch. Enoch es el abuelo de Noé y vivió en el tiempo antes del diluvio, pero aquí lo vemos bendiciendo a personas del futuro distante. En este libro veremos que Enoch puede existir afuera de las manos del tiempo universal y también puede existir afuera de la creación física y material del universo. Y esto lo estaremos tocando más durante el transcurso de esta serie, así que ténganlo en cuenta. Continuando con la historia, vemos que los ojos de Enoch son abiertos por el mismo Dios, o El Elyon. Esto significa que recibió un conocimiento divino. Por el contrario, estar ciego significa que estás perdido y que has sido engañado por las fuerzas del mal. Ahora, con sus ojos abiertos, Enoch recibe una visión profética del Dios del cielo. Pero esta visión no es para él y su generación, sino que para esas personas que todavía no habían nacido en un futuro muy lejano. Y hago otro hincapié para decirles que este Dios que les abre los ojos a Enoch y a los demás, en este caso, lo fue El Elyon, pero en otros casos se refiere a Jehová. La forma en que los podemos diferenciar es por sus respectivos nombres. En el libro de Enoch, a El Elyon se le conoce como el Altísimo, el Santo, el más alto o el Señor, mientras que a Jehová o a Yahvé se le conoce particularmente como el Señor de los Espíritus. Pero no se sorprendan si a Jehová también se le dice Altísimo y demás, ya que el sincretismo entre ambos dioses ya era la norma entre la gente de la época. La forma en cómo sabemos quién es a través del contexto. En esta visión vemos a El Elyon o al Dios más alto viniendo a caminar en la tierra con sus santos, y con estos santos se refiere a otros dioses, a los hijos de El Elyon, los cuales también eran conocidos como ángeles en algunos lugares del texto. Estos santos se refiere a estos dioses hijos de él, o a personas justas que se convirtieron en santos o en ángeles. Recuerden que en la teología del primer templo y en la de Enoch, la resurrección no significa volver a la vida después de estar muerto, sino que aún mientras vives serás transformado en un santo de Dios, en un ángel del Dios Altísimo. Así que él desciende de los cielos con 10,000 de sus santos o de sus hijos a juzgar a los malignos. Ya con esta introducción nos podemos dar cuenta que este libro es uno apocalíptico, uno que trata del escatón o el fin de las cosas. Todo esto proviene claramente del zoroastrianismo, la entidad divina viniendo sobre la tierra a juzgar a los malvados, los montes levantándose, etcétera, etcétera. Aquí claramente podemos ver que los autores de Enoch vivieron durante el tiempo del segundo templo, ya que fueron influenciados grandemente por la teología y la escatología zoroastriana.
pero sin perder su esencia antigua de los hebreos del primer templo. Esta escena también la vemos repetirse en el libro de Judas, capítulo 1, versos 1 al 14, en el Nuevo Testamento. Aunque aquí el Dios lo es Jehová, en vez de su padre, el Elión. Del capítulo 2 al 5 procede a presentarle al lector cómo es la creación y cómo es que ésta nunca cambia. Y cómo todo tiene un orden establecido por Dios. Y de nuevo, esto parece algo sin importancia, pero en mi opinión personal, esto es lo más importante del libro completo. Ya verán a lo que me refiero más adelante. El capítulo 2, verso 1 comienza así. Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces, y como todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Esto fue escrito con un propósito en mente, para mostrarle al lector la perfección de la creación de Dios, de cómo ésta no cambia para nada, y de cómo nadie puede cambiarla por más que quiera. En el contexto polémico de este libro, esto es de suma importancia entenderlo, porque fueron los del segundo templo los que cambiaron el calendario de uno solar a uno lunar, ya que ese era el calendario de Babilonia donde estaban exiliados. Y esto es una blasfemia gigante en contra de Dios, porque están cambiando las temporadas y el movimiento de los cuerpos celestes. Y esto es lo que Enoch menciona en estos capítulos del 2 al 5. El cambio de temporadas, la madurez de las frutas en los árboles, la dirección de los cuerpos celestes y demás. Esto no está aquí para mostrar lo ordenado que estaba el mundo antes de que entrara el pecado, sino que el lector debe entender cómo eran las creencias teológicas antes de que los invasores del segundo templo la corrompieran y lo cambiaran todo. Recuerden esto. En Enoch, el pacto de Dios con la creación es lo más importante. En la teología de Enoch y el primer templo no hay lugar para la ley de Moisés. Aquí los mandamientos y las leyes no son dadas en tablas de piedra, sino que son escritas por el mismo Dios en la tela del tiempo y espacio. Es este pacto la palabra misma de Dios, y no lo que encontramos en la Biblia, sino que las palabras habladas por el Dios del universo, manifestadas en la creación misma. En 1 de Enoch, capítulo 5, verso 3, nos dice: Y ved cómo los mares y los ríos de igual forma cumplen y no cambian sus tareas, según los mandamientos de Él. Recuerden, estos mandamientos no son los de Moisés. Este pacto es el código sagrado que mantiene la creación, los caminos trazados en el cosmos para guiar los cuerpos celestes en su camino. Este es el poder que mantiene los pilares que aguantan el disco del mundo y el domo que está en los cielos dividiendo las aguas que están arriba del firmamento con las de abajo. Recuerden que en la antigüedad todas estas culturas creían que la tierra era plana. Y después de mostrarnos el orden absoluto de la creación, en Enoch capítulo 5 verso 4, vemos el primer cambio de tema. Aquí Enoch no se dirige a nosotros ni a la generación futura de sus visiones, sino que se dirige a los que rompieron el pacto con Dios, a los transgresores de las leyes universales, o sea, los judíos del exilio y del segundo templo. Y les dice: Mas vosotros no habéis sido firmes, ni habéis cumplido los mandamientos del Señor, pero vosotros os habéis apartado y hablado palabras soberbias y duras, con vuestras bocas impuras contra su grandeza. Oh, vosotros los de corazón duro, no encontrarán la paz. Aquí claramente vemos que hay una disputa teológica entre dos grupos, los que sabemos que son los del primer templo y los del segundo. Luego en el verso 9 se nos dice que a los elegidos les incrementará la vida y vivirán en alegría y en paz el resto de su vida. Esto es reemplazado más tarde por vida eterna, ya que en la antigüedad no se creía en la vida eterna, excepto para los elegidos, quienes eran transformados en ángeles de Dios. Y ahora es donde verdaderamente comienza el libro de los vigilantes.
Después de crear el ambiente apropiado, explicarle al lector la situación que hay entre los hebreos del primer templo y los judíos del segundo templo y sus peleas teológicas, ahora Enoch pasa al principio, el momento donde todo se salió de control y el mal entró en el mundo. Verán, la tradición ortodoxa del cristianismo y en el judaísmo rabínico de hoy día nos quieren hacer creer que el mal entró al mundo cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida. Pero como bien hemos explicado en este canal, esto no fue así. ¿Sabía usted que los hebreos del primer templo no conocían la historia de Adán y Eva? Porque esta fue inventada por los sacerdotes del segundo templo y los deuteronomistas. La misma es un símbolo de cómo los sacerdotes del primer templo fueron echados del templo por los reformistas. Vemos cómo Adán y Eva pecaron por tomar el árbol de la sabiduría. Vemos cómo Adán y Eva pecaron por tomar del árbol de la sabiduría. De igual forma, los sacerdotes del primer templo consideraban a la diosa Asherah la fuente de toda sabiduría. Y el símbolo de Asherah era un árbol. Así que echaron los símbolos de Asherah junto a sus seguidores del templo. Esta es la verdad detrás de la historia del jardín del Edén. Los sacerdotes y los seguidores de Asherah, representados por Adán y Eva, fueron echados del templo, representado por el jardín, por tomar del conocimiento de Asherah, la cual es representada por el árbol en el jardín. Y fueron los reformadores quienes los expulsaron, representados por Jehová. Así que esta historia fue puesta en Génesis para que nadie intente desafiar la autoridad del segundo templo. En el capítulo 6 entramos de lleno en el libro de los vigilantes. Pero ojo, es importante que entiendan que este libro y esta historia de los vigilantes no es una sola tradición creída por los del primer templo, sino que aquí se presentan dos tradiciones distintas, una en el capítulo 6 y 7 y la otra en el capítulo 8. Estas dos historias se entrelazan en una sola narrativa que concluye en el capítulo 10. En el capítulo 6 y 7 se nos cuenta la historia del ángel Semyasa. Esta es la historia más común de las dos, tan común que los autores de Génesis la tomaron prestada para contar la historia de Génesis 6 y de cómo los ángeles descendieron a tomar mujeres para sí mismos y engendrar gigantes llamados Nefilim. Pero en Génesis solo tomaron 4 versos de esta historia, la cual dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Habiendo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este es el clásico pasaje que se usa como excusa para el gran diluvio, pero la leyenda detrás de ella no está aquí. Pero por suerte, el libro de Enoch nos la cuenta. El ángel Semyasa era el líder de los vigilantes, y este hizo un pacto con 200 de los hijos de El Elyon, vinculándolos para siempre, y juntos descendieron sobre el monte Hermón durante el tiempo de Jared, el padre de Enoch. Y el texto dice así: Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Semyasa, que era su jefe, les dijo: Temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente.
Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos ángeles descendiendo del cielo los vemos también en el libro de Judas capítulo 1 verso 5 en la Biblia. Pero luego en el versículo 7 y 8 se nos da una lista de los ángeles que eran líderes de grupos de 10. Estos líderes estaban bajo la autoridad de Semiasa, y uno de estos líderes lo es el ángel Asael. Aunque en la segunda tradición del capítulo 8 en adelante, Asael es el líder y Semiasa juega un rol más pequeño. Muchos de esos ángeles que aparecen aquí tienen nombres teofóricos de su padre El, como lo son Asael, Barakel, Samsiel, Yahadiel, Turiel, Secadiel, entre otros. Esto prueba que los autores tenían su teología alineada a la del primer templo, ya que aquí creían no solo en Yahvé, sino que también en El Elyon, el Dios Altísimo. Todos estos ángeles juntos eran conocidos como los vigilantes, aquellos que tomaron mujeres para sí mismos para procrear a los Nefilim. Pero estos Nefilim, o estos gigantes, no eran los mismos que vemos en el libro de Samuel u otros libros de la Biblia. El texto de Enoch especifica que estos gigantes medían más de 4,000 pies, o más de 1.37 kilómetros de alto. O sea, eran masivos, y rápidamente se comieron todos los vegetales y las plantas del planeta entero. Así que según Enoch, comenzaron a pecar contra los animales, comiéndoselos. Recuerden que según la historia de Noé, antes del diluvio, nadie comía carne, ya que en Génesis 9, versículo 3, Dios hace el pacto con la creación después del diluvio, y les dice que podrían comer de todo animal. Pero también se empezaron a comer a las personas y a beberse la sangre de otros gigantes. Los crímenes contra la tierra eran tantos que la misma empezó a clamarle a Dios por justicia. De aquí es que sacan la historia de Caín y Abel y de cómo la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Luego, el texto cambia a la segunda tradición en el capítulo 8, aquella de Asael, y su crimen no fue de lujuria y desobediencia, sino que de un conocimiento prohibido y corrompido, el cual le revela a la humanidad, dándole entrada a la maldad en el mundo por primera vez. Aquí, Semiasa se menciona una sola vez, y no se menciona nada sobre el pacto que hicieron con él, ni nada de eso. Lo que sí se menciona es cómo Asael corrompió la humanidad. Este comenzó por enseñarles cómo trabajar el metal para forjar armas para hacer la guerra. También les enseñó a crear joyería con piedras preciosas, cómo usar cosméticos para embellecer los ojos de las mujeres y cómo pintar las telas de distintos colores. Este conocimiento prohibido hace que la gente se corrompa y no obedezcan a Dios. Y esto puede sonar absurdo. La humanidad cayó en pecado y el sufrimiento entró al mundo gracias al conocimiento de cómo pintarse los ojos y usar joyería. Pues no es tan sencillo como eso. Aquí, el autor está expresando un sentimiento de riquezas, guerra y vanagloria. Este fue el verdadero conocimiento prohibido que corrompió a la humanidad. Otros ángeles o dioses vigilantes siguieron a Asael y enseñaron más conocimiento prohibido, hechicería, astrología y demás. Más adelante vemos a Asael como el villano de la película en otros libros de Enoch, como el libro de las parábolas, donde dice que Asael cayó del cielo como una estrella, entre otros pasajes. Son estas historias las que sugieren que fue Asael quien le dio el conocimiento prohibido a Adán y a Eva, y no un personaje conocido como el diablo. Asael también es visto en Levítico 16 como un demonio del desierto llamado Azazel, donde cada año se le entrega un carnero para que se quede con los pecados de Israel. En el capítulo 9, ambas tradiciones de Semiasa y Asael se unen.
los hijos gigantes de Semyasa comiéndose a la gente y Hazael enseñándoles a cómo entrar en guerra. Esto ya tenía a la tierra en dolores de parto. Así que las almas de los fallecidos comenzaron a clamarle a los cielos. Y fue aquí donde los 4 arcángeles del Dios del cielo contestaron al clamor. Gabriel, Rafael, Uriel y Miguel fueron a pedirle a El Elyon, el Dios Altísimo, que trajera justicia a la tierra. Y el texto dice: Tú has visto lo que ha hecho Hazael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos Semyasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido al mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Aquí podemos notar un tono acusatorio, cosa que era considerado una blasfemia en el segundo templo. Pero en el primer templo era parte de la relación que tenía El Elyon con su familia de hijos y criaturas. A veces nos molestamos con nuestros padres y con nuestros familiares. Los cristianos también hacían lo mismo, como vemos en Apocalipsis 6:10, donde también vemos un tono acusatorio en contra de Dios. El Santo de los Santos le contesta a los arcángeles y le da las instrucciones a Uriel de que vaya a advertirle a Noé que una gran destrucción se aproxima y que él fue escogido para empezar de nuevo. Luego, el Dios Altísimo se dirige hacia el arcángel Rafael y le ordena que descienda a la tierra y atrape a Hazael y lo lance en un hoyo oscuro en el desierto. De aquí sale la conexión con Levítico 16 y el sacrificio que se le hace a Azazel. El judaísmo de hoy en día te quiere hacer creer que este Azazel no era una persona, sino que unas montañas a las que se le enviaba el carnero simbolizando a los pecados, siendo echado fuera del pueblo a lo desconocido. Pero las tradiciones antiguas nos dicen lo contrario. Azazel o Azael en Enoch fue atrapado por Rafael y lanzado a un calabozo en el desierto, el cual fue tapado con muchas rocas donde nadie nunca lo encontraría. Esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3, que dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Tradicionalmente, este ángel que desciende con la cadena y atrapa al dragón, se cree que es Jesucristo o el ángel Miguel. A este dragón, a esta serpiente antigua, se le relaciona con Satanás o el diablo. Pero en el primer templo no existe tal diablo, sino que el ángel que desciende con la cadena era Rafael, y a la serpiente antigua que atrapan es a Azazel. Así que no había tal diablo o Satanás o serpiente antigua. Solo existía Azazel, el enemigo de la humanidad y el villano de la película. Así que los cristianos del primer siglo, siendo partidarios de las cosas del primer templo, lo más probable también veían a Azael como Satanás. Al final, Azael será juzgado y cargará con los pecados de toda la humanidad para ser quemado en el fuego eterno. Esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Luego, Dios se dirige a Gabriel y le da la tarea de instigar la guerra entre los Nefilim y los hombres corrompidos por el conocimiento prohibido de Hazael.
De esta manera la tierra se limpiará más rápido de toda corrupción. Finalmente Dios se dirige a Miguel y le da la tarea de atrapar a Semyasa y de apresarlo debajo de la tierra junto a los 200 vigilantes que hicieron el pacto con él por 70 generaciones, donde llegaría el juicio final y serían destruidos junto a Hazael y el resto de los impíos. Algo curioso es que la recompensa de los elegidos, el énfasis en la verdad y el castigo por fuego de los impíos, todo esto lo vemos primero en el zoroastrianismo, dándonos a entender una vez más que los autores de Enoch ya estaban influenciados por los zoroastrianos, porque todavía retenían la tradición del primer templo, como bien dijimos al principio. Luego de todo esto, la tierra se limpiará de toda corrupción y los elegidos vivirán en paz. Y la tierra nunca más pasará por un gran diluvio. Esto también lo vemos en Génesis 9, verso 11. Así que repasando todo lo que vimos en esta primera parte, Enoch nos muestra cómo era el mundo antes de su caída en pecado, la paz entre las personas y el orden del universo. Enoch recibe una visión de lo que ocurriría y cómo terminaría. Los vigilantes liderados por Semyasa es una tradición motivada por lujuria y desenfreno. Toman mujeres para sí mismos, procrean a los Nefilim, los gigantes que comenzaron a destruir la naturaleza y el orden de las cosas. Luego, en la tradición de Hazael, este es el responsable por introducir el mal y el pecado en el mundo, ya que compartió un conocimiento prohibido con la humanidad, llevándola a caer en corrupción. Como respuesta, las almas de los fallecidos por tanta corrupción claman a Dios que intervenga, y los 4 arcángeles Rafael, Gabriel, Miguel y Uriel se presentan ante el Dios del cielo con esas inquietudes del mundo y lo acusan de no hacer nada al respecto. Así que Dios comienza su plan de retribución contra Azazel, contra Semyasa y los vigilantes, y contra los Nefilim y los hombres corrompidos. Trae un diluvio y crea la guerra entre ellos para matarlos a todos, y encierra a Azazel en un hoyo en el desierto, dándole paso a la tradición del segundo templo, donde se le sacrificaba un carnero a Azazel, liberándolo al desierto para que lleve todos los pecados de Israel a donde está Azazel. Semyasa también es encerrado debajo de las montañas junto a los demás vigilantes por 70 generaciones, donde terminarán quemados y destruidos por el fuego de Dios, limpiando la tierra para así poder comenzar de nuevo. Pero más adelante comienza una parte súper interesante del libro de Enoch, ya que el mismo Enoch viaja hasta los 7 cielos para presenciar cosas nunca antes vistas por el ojo humano y para descubrir los secretos del mundo de los dioses. Este fue el mensaje final de una generación moribunda. Pero ¿cuáles son esos dichos secretos? Pues tendrás que esperar al próximo video mientras continuamos con esta nueva serie sobre el libro de Enoch. No olvides suscribirte para más videos como este, dejarme un like y dejarme tu opinión en los comentarios. Y si deseas apoyar el canal de una forma más directa, puedes hacerte un miembro del mismo hoy. Esto fue la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.